se puede ver bien. Entonces, empiezo. Bueno, buenos días a todos. Nosotros les vamos a hablar de los anestésicos locales. Mi nombre es Adriana Torres y voy a exponer hoy con Diego Alessandro Vera. Entonces, ¿qué son los anestésicos locales? Si se ve lo siguiente, creo que no se ve. Pero vea que se ve como pequeña, no sé si soy yo, pero se ve como pequeña. Sí. ¿Soy yo? Espera un momentito, profe. No sé Tranquila. qué sucede. Y aparte estoy como nerviosa, entonces no sé qué será lo que sucede. Yo veo que como que también tengo malo el internet porque hay varios que no me salen las fotos. Ay, no puede ser. Espera un momentico, profe, qué pena. Es que no. Vale, tranquila. Ahora el documento me aparece raro. Sí, es que está como raro. Sí. Espere, yo cierro y vuelvo y ahora a ver. Salir, salir. De... Y es que ni siquiera Santiago, sino creo que no puedo. No, yo le voy a pasar el link a Santiago, yo creo. Vale. Profe, creo que acabo de tener un pequeño inconveniente y creo que se me borraron todas las diapositivas. Y no las tiene guardadas en la Espera y le nube. pregunto a Diego porque me están saliendo la pestaña original, o sea, ¿cómo se llama eso? La plantilla original sin edición y sin nada. Pero mire que Santiago lo está presentando y le sale, Adriana. Sí, ahí ¿Qué me está. está saliendo? Sí, está en la nube. Me estaba dando todo, como un algo, todo no sé. mientras esté en la nube se puede rescatar. Sí, Bendita las nubes. sí, profe, porque yo, o sea, es que hubo un momento en que me dejó de salir y ya luego, no, profe, ese no es. Ay, Diego, tú no tendrás la copia porque mira que eso no es. Ay, sí, eso no es. Pero no, busca en borrador, busca archivos recientes. Sí, profe, porque recuerdo que. Ay, no puede ser. No hay problema. Ay, 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 ay. Ahora sí creo que eso así es para que por favor mires. Me iba dando algo. Sí, ahora sí salió. Listo. Entonces, bueno, como les había comentado, pues nosotros les vamos a hablar sobre los anestésicos locales después de todos los super inconvenientes que tuvimos. Entonces, bueno, siguiente, por favor. Empezamos preguntándonos qué son. Entonces, bueno, los anestésicos locales son sustancias que bloquean la generación y la conducción del impulso nervioso. Ellos van a tener una variedad de aplicaciones que van a ir desde la anestesia local y regional, la analgesia de dolores agudos como en el trabajo de parto y de dolores postoperatorios,
o la analgesia de dolores crónicos como la neuralgia postherpética. También pueden ser usados como antiarrítmicos en el caso de la lidocaína, que se usa en algunos tipos de arritmias ventriculares y en la prevención de complicaciones derivadas de la manipulación de la vía aérea. En su estructura química tienen un grupo funcional tipo éster o amida, que es la que les va a dar como su clasificación. Entonces, de acuerdo a esto, significa que vamos a tener dos tipos de anestésicos, anestésicos tipo amida o anestésicos tipo éster. Siguiente, porfa. Entonces acá tenemos este pequeño cuadro comparativo en el que, bueno, los anestésicos tipo amida son estables en solución, mientras que los anestésicos tipo éster producen soluciones menos estables. Otra diferencia es que los anestésicos de tipo amida tienen una incidencia baja de causar reacciones alérgicas, mientras que los de tipo éster, al parecer por la presencia de su metabolito del P-aminobenzoico, causan más reacciones alérgicas. Los anestésicos de tipo amida se metabolizan en el hígado, mientras que los de tipo éster se van a metabolizar por esterasas plasmáticas. Al grupo amida pertenecen la lidocaína, la prilocaína, levobupivacaína, bupivacaína, ropivacaína y mepivacaína, que los vamos a exponer más adelante. Y al grupo éster están lambucaína, butamben, benzocaína, cocaína, propoxicaína, procaína y tetracaína. Ahora pues vamos a hablar pues, de un poco de historia. Siguiente, porfa. Entonces, en la historia tenemos que a finales del siglo XX, por cuestiones fortuitas, se descubrió la cocaína. Y la cocaína es considerada el primer anestésico local por sus propiedades anestésicas. Ella la encontramos pues en grandes cantidades en los arbustos de coca. Durante siglos, durante mucho tiempo, los nativos andinos han masticado extractos alcalinos de coca de estas hojas, pues por sus efectos estimulantes y eufóricos, y pues más que todo para aguantar esas largas jornadas de rituales que ellos tienen. Luego, en 1860, Albert Niemann aisló la cocaína y al probar su compuesto recién aislado notó que adormecía la lengua. También Sigmund Freud estudió la fisiología de la acción de la cocaína, pero no lo puso en la línea de tiempo. Luego, más adelante, en 1884, Carl Kohler introdujo la cocaína en la práctica clínica y la empezó a usar como anestésico en las cirugías oftalmológicas. Y poquito después de eso, Halsted la popularizó en el bloqueo de infiltración y en conducción. Ya en 1892 se dio inicio a la búsqueda de sustitutos sintéticos para la cocaína. Esto lo hizo Einhorn y este trabajo dio como resultado la síntesis de procaína, que fue el prototipo de anestésicos locales durante medio siglo. Hoy en día, los agentes más usados son la lidocaína, la bupivacaína y la tetracaína. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos química y relación, estructura y actividad. Bueno, entonces, partamos de la cocaína. La cocaína es un éster del ácido benzoico y del alcohol 2-carbametoxi-3-hidroxitropano. Y debido a su toxicidad y propiedades adictivas fue que se decidió iniciar la búsqueda de sustitutos sintéticos y fue así como sintetizaron la procaína. Entonces, los anestésicos locales típicos contienen restos hidrófilos e hidrófobos que van a estar separados por un enlace de éster o de amida. En la imagen vemos el resto hidrofóbico o aromático en color negro, está señalado. En la región de enlace está en color naranja y en rojo está una amina sustituida, que es la región hidrófila. El grupo hidrofílico generalmente es una amina terciaria, aunque podría pues, también ser una amina secundaria. Y el resto hidrofóbico debe ser aromático.
La naturaleza de este enlace, como les había comentado, es lo que determina las propiedades farmacológicas de los anestésicos y lo que les va a dar la clasificación. La hidrofobicidad le va a aumentar la potencia y la duración de la acción de estos fármacos. La asociación de la droga con sitios hidrófobos va a mejorar la partición del fármaco en sus sitios de acción y disminuye la tasa de metabolismo, que como vimos puede ser por esterasas plasmáticas si el anestésico es de tipo éster o por vía hepática si es de tipo amida. Adicional a esto, pues se cree que el sitio del receptor de los canales de sodio es hidrófobo, pues, o sea, se cree, por lo que la afinidad del receptor es mayor cuando la droga es más hidrófoba. Por eso se dice que la hidrofobicidad aumenta la toxicidad, por lo que el índice terapéutico se reduce en las drogas más hidrófobas. También hay que tener en cuenta que el tamaño molecular influye en la tasa de disociación de los fármacos de su receptor. Las moléculas más pequeñas pueden escaparse del receptor más rápidamente. Y esto es importante en las células de disparo rápido porque los anestésicos locales se unen durante los potenciales de acción y se disocian durante la repolarización de la membrana. Y esta unión rápida de los anestésicos durante los potenciales de acción hace que la acción sea dependiente de la frecuencia del voltaje. Siguiente, porfa. En el mecanismo de acción tenemos, por ejemplo, pues al inyectar un anestésico local, se hace cerca de algún nervio. Perdón. Bueno, entonces, ay, me perdí, listo. En el mecanismo de acción, como les había dicho, ellos actúan en el canal de sodio y actúan en la membrana celular para evitar la generación y la conducción de impulsos nerviosos. Ellos se unen de manera reversible, por eso lo subrayé ahí porque no es pues, para siempre, a un sitio específico dentro del poro de los canales de sodio y van a bloquear el movimiento de iones a través de este poro. Cuando se aplican al tejido nervioso localmente y en concentraciones apropiadas, puede actuar en cualquier lugar del sistema nervioso y en cualquier tipo de fibra, bloqueando los potenciales de acción responsables de la conducción nerviosa. Y aquí sí es cuando viene pues esta parte de que, digamos, si se inyecta un anestésico local y se hace cerca de un nervio, para que el medicamento pueda difundir a través de la membrana de la fibra nerviosa, al momento en el que ingresa en el citoplasma, el anestésico cae como en una especie de trampa iónica, es decir, se ioniza y pierde liposolubilidad. ¿Esto con qué fin? Esta pérdida de solubilidad hace que el medicamento no vuelva a salir al espacio extracelular, sino que se quede ahí dentro de la fibra nerviosa y pueda actuar. Posteriormente, el anestésico se va a unir. Recuerden eso porque ahorita se los voy a mostrar en el sexto segmento del cuarto dominio de la subunidad alfa del canal de sodio. Ahorita lo vamos a ver en una imagen. Entonces, cuando el canal de sodio se abre, el anestésico se pone ahí y lo bloquea. Al bloquearlo, aumenta el tiempo en el cual el canal permanece en estado cerrado inactivo. Al encontrarse en este estado, por más estímulos y por más cambios de potencial que el canal reciba, el canal no se va a abrir. Y como no se abre, no va a entrar sodio, por tanto no va a haber fase de despolarización. Resulta que pues, al inyectar un anestésico local no se va a bloquear un solo canal, sino que se bloquean varios canales de sodio a lo largo de la fibra nerviosa. Y si, por ejemplo, se recibe un estímulo de dolor, de calor, el impulso empieza a viajar y cuando llega a los canales que están bloqueados por el anestésico local, los canales no van a generar despolarización de membranas, entonces la transmisión del impulso se va a detener ahí. En conclusión, al recibir un estímulo, después de que se ha aplicado un anestésico local, el estímulo se empieza a propagar solamente hasta donde estaba actuando el anestésico local. Y ese impulso no va a llegar al cerebro, que es donde somos como que caemos en cuenta de la sensación de dolor. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor.
Listo. No, antes, creo que esa, ahí. Y aquí está lo que yo les comentaba del canal, de la estructura del canal de sodio. Entonces, ahí estamos viendo que el canal está formado por 3 subunidades. La subunidad beta 1, la subunidad alfa y la subunidad beta 2. A su vez, esa subunidad alfa va a estar formada por 4 dominios. Cada uno de esos dominios es una proteína transmembrana que va a tener 6 segmentos, es decir, esa proteína va... ¿Profe? Es que estoy intentando iniciar la grabación que no la he empezado. Ah, listo. Listo. Entonces, bueno, es decir, como les venía comentando, cada dominio de esa proteína tiene 6 segmentos, ahí ustedes los logran ver, que son como los tubitos azules, denominados por números romanos 1, 2, 3 y 4. Y es decir, que cada vez esa proteína atraviesa la membrana 6 veces. Cada proteína de estas tiene una estructura terciaria y se encuentran interactuando entre sí, pero no de forma lineal como se ve ahí en la foto, sino formando como una especie de círculo, desde tubo, pues formando el poro, formando el canal. Y cuando el potencial de membrana es favorable, el canal de sodio permite el paso de iones sodio desde el espacio extracelular hasta el citoplasma. Entonces ahí es cuando les recuerdo lo que les decía hace un momento. El anestésico se une en el sexto segmento del cuarto dominio de la subunidad alfa. ¿Sí me siguen? Bueno. Sí, Adriana, sí. Listo. Ya, ahí se ubica. Exactamente. Es que no les puedo señalar. Entonces, bueno, él se va a unir ahí. Y a medida que la acción anestésica se desarrolla progresivamente en un nervio, el umbral de excitabilidad eléctrica aumenta y la tasa de aumento del potencial de acción disminuye y la conducción del impulso se desacelera y el factor de seguridad de la conducción disminuye. Esos factores reducen la probabilidad de propagación del potencial de acción y la conducción nerviosa falla. Siguiente, por favor. Y aquí también tenemos la estructura del canal de sodio, pero ya a nivel de las 4 subunidades que yo les mencionaba, de los 4 dominios de la subunidad alfa. Entonces, cada cuadrito va a representar uno de esos dominios. Entonces, los canales van a tener 3 estados. El primero es cuando está cerrado o no conductor, el segundo es cuando está abierto y el tercero es cuando está inactivo. Cuando el canal está cerrado, está en reposo y en este caso el canal no deja fluir iones, pero se abre en caso de recibir un estímulo. Cuando está abierto, es cuando permite el paso de iones de un lado al otro de la membrana, en este caso iones sodio del espacio extracelular hacia adentro de la célula. Y cuando está inactivado, es cuando no hay flujo de iones. Pero el canal tampoco puede activarse sin importar la magnitud del estímulo y para volverse a activar debe regresar al estado cerrado o no conductor, al primer estado. Como les mencionaba, cada cuadrito representa cada uno de los dominios que conforman la subunidad alfa. Y en la imagen vemos la secuencia de cambios conformacionales que sufre el canal de sodio durante la activación y la inactivación. En la despolarización, cada uno de los 4 dominios homólogos es sometido secuencialmente a un cambio conformacional que los lleva a su estado activo. Luego de que los 4 dominios ya están activos, es cuando el canal se puede abrir. Tan solo unos milisegundos después de la apertura, el portal de inactivación entre los dominios 3 y 4 se cierra sobre la boca intracelular del canal y la ocluye, lo que impide pues una mayor conductancia de iones. Siguiente, por favor. Entonces, aspectos farmacológicos. Los anestésicos locales estabilizan todas las membranas. En los nervios alteran la generación y propagación del potencial de acción
porque elevan el umbral de excitación y retardan la velocidad de conducción al unirse a sitios específicos de los canales de sodio de la membrana neuronal. Según el pH de la solución, el grupo amino terminal de todos los anestésicos puede estar ionizado, es decir, en forma NH3, o puede no estar ionizado, es decir, NH2. Cuando está ionizado, puede unirse a un sitio específico en el canal de sodio y bloquearlo. Pero cuando no está ionizado es cuando él puede pasar a través de las barreras lipídicas, a través de la membrana del epineurio, del endoneurio y del perineurio. Así es como, pues, difundiendo, así es como puede llegar al interior de la neurona. Siguiente, porfa. Listo. Aquí tenemos entonces que hay varios factores que van a influir en la aparición y en la intensidad de la anestesia. Entonces, primero tenemos el diámetro y la mielinización de la fibra. El bloqueo de la conducción nerviosa se produce más rápidamente cuando la fibra es más pequeña, cuando el calibre de la fibra es menor. Lo primero que va a hacer es que se bloquea la conducción en las fibras sensitivas para el dolor. Luego de eso se bloquea la conducción en las fibras de temperatura, tacto, presión. Y por último, se va a bloquear la conducción en los grandes troncos motores. Si el anestésico llega a ponerse en contacto con fibras autonómicas, esas son las que se van a afectar primero, y es cuando vamos a ver las manifestaciones tempranas del bloqueo autonómico con vasodilatación e hipotensión. Aparte del diámetro, también es importante pues destacar la mielina, pues en las fibras de igual diámetro se bloquean primero las fibras que no tienen mielina y después sí se bloquean las que tienen mielina. También es importante el pH del medio, por lo que les comentaba ahorita. La forma no protonada o no ionizada, es decir, la forma NH2 del anestésico, es la que va a poder difundir a través de las membranas. Y al inicio de su acción, esta va a estar directamente relacionada con la cantidad de fármaco no protonado que haya. Un pH ácido aumenta la forma ionizada del anestésico, es decir, la forma NH3, por lo que se disminuiría su capacidad de difundir hacia los sitios de acción. Por eso es que cuando hay inflamación en un tejido, la acción de los anestésicos es reducida, mientras que la alcalinización del medio aumenta la penetrabilidad del anestésico y acorta el tiempo de instalación del bloqueo anestésico. ¿Lo podrías volver a repetir? Eso lo de la infección, por favor. Listo. Que en caso de un pH, bueno, en el caso de un pH ácido, la forma ionizada del anestésico, que es la NH3, disminuye su capacidad de difundir hacia los tejidos. Por eso es que cuando hay infección, como es un medio ácido, el anestésico va a ser menos efectivo que en un pH básico. En muchos casos se utilizan agentes que ayuden a poner básico el medio, como el bicarbonato, pero cuando hay infección, como hay un medio ácido, va a estar la forma protonada, el NH3, que esta es la forma que no difunde, pues, mientras que la forma NH2 es la que sí va a poder difundir a través de las membranas, que necesita un medio básico. Vale, muchas gracias. Listo. También es importante pues la vascularización de la zona. Ahí les coloqué como súper que llame la atención la adrenalina. ¿Por qué? Porque la duración del efecto anestésico va a estar directamente relacionado con el tiempo que permanezca en contacto el fármaco con la fibra nerviosa. Y todo factor que disminuya la velocidad de absorción del anestésico desde el sitio de aplicación hacia el torrente circulatorio también va a disminuir los efectos indeseables sistémicos y va a aumentar la duración de la anestesia. Es ahí cuando vemos que hay preparados
que tienen adrenalina, porque pues la adrenalina, aparte de aumentar la duración de la anestesia y de disminuir el riesgo de efectos adversos, mejora la calidad del campo operatorio porque disminuye el sangrado local porque es vasoconstrictor. Sí. Otras propiedades como la solubilidad en los líquidos biológicos, penetración en el nervio y la vasoactividad. ¿Por qué? Porque la liposolubilidad determina la capacidad del fármaco para difundir a través de las membranas y poder llegar al receptor, de modo que a mayor liposolubilidad va a haber una mayor potencia anestésica. Y aquí pues tenemos la susceptibilidad de las fibras. En las fibras A tenemos la fibra A alfa, A beta, A gamma y A delta. Bueno, este cuadro es de la Goodman. Acá indica la función de cada fibra. Entonces la fibra A alfa tiene función motora y de propiocepción. La fibra gamma tiene tono muscular y la fibra delta tiene pues función de dolor, de temperatura y de tacto, y dependiendo de la fibra en que se aplique puede ser o mantener mayor sensibilidad para ser bloqueada o puede ser bloqueada menos que cualquier otra. Entonces vemos que la delta pues es más fácil de bloquear en este caso. También vemos que todas tienen mielina y que los diámetros también de todas van a variar, siendo la fibra alfa la más grande. Entonces ahí es cuando podemos comparar las velocidades de conducción, que yo les decía que entre más pequeña, pues va a ser una mayor velocidad de conducción. Siguiente, porfa. Bueno, aquí vemos la susceptibilidad de las fibras B. También vemos que tiene pues una alta sensibilidad para ser bloqueada. Tiene funciones pues vasomotoras, visceromotoras, sudomotor y pilomotor. También tiene mielina. Y la siguiente, porfa. Y estas son las fibras C. Estas no tienen mielina. También pues tienen alta sensibilidad clínica para ser bloqueadas. En su clasificación vemos que está en simpático y en la raíz dorsal. Ahí vemos las ubicaciones autonómicas, entonces la simpática está pues ubicada en simpático y postganglionar, y la raíz dorsal son raíces sensoriales y nervios periféricos aferentes. La función. La simpática tiene función vasomotora, visceromotora, sudomotor y pilomotor, y la raíz dorsal tiene función para el dolor, para la temperatura y para el tacto. Siguiente, por favor. Esto ya es como la comparación de todas. Lo que les estaba diciendo, pues ahí se ve todo junto, ya la comparación de cuáles tienen mielina, cuáles no tienen, el diámetro de cada una, la función que ejerce y qué tan sensible puede ser para que sus canales sean bloqueados. La siguiente, por favor. Entonces, en los efectos indeseados, los anestésicos locales no solamente van a bloquear la conducción de los axones nerviosos en el sistema periférico, sino que también tienen la capacidad de interferir en la función de todos los órganos en lo que ocurra conducción o transmisión de impulsos. Por tanto, estos agentes pueden afectar el sistema nervioso central, los ganglios autónomos, las uniones neuromusculares y todas las formas musculares. El peligro de estas reacciones adversas es proporcional a la concentración de anestésico que se alcanza en la circulación. Siguiente, por favor. Y pues ya procederíamos a ver los efectos indeseables en cada uno de los diferentes sistemas. En el sistema nervioso central, una de las principales síntomas es que puede causar somnolencia. Tras su absorción, los anestésicos locales causan estimulación del sistema nervioso central, y esa estimulación se va a manifestar como inquietud y como temblor, y eso puede progresar a convulsiones clónicas.
cuanto más potente es el anestésico, más fácil se pueden producir esas convulsiones. Las alteraciones del sistema nervioso van a depender de qué fármaco se usó y de la concentración que ese fármaco alcanzó en sangre. También pues, es importante recalcar que la estimulación central va seguida de la depresión del sistema nervioso. Entonces, la muerte generalmente es causada por una insuficiencia respiratoria. La estimulación aparente y la depresión posterior producida por la aplicación de anestésicos locales al sistema nervioso central se debe únicamente a la depresión de la actividad neuronal. La administración sistémica de forma rápida de anestésicos locales puede producir la muerte, incluso sin haber signos transitorios de estimulación del sistema nervioso central. ¿Y por qué sucede esto? Porque la concentración del medicamento se eleva tan rápido que todas las neuronas se deprimen al mismo tiempo, se deprimen de forma simultánea. El control de la vía aérea, pues en el caso del tratamiento, es importante, pues el control de la vía aérea, apoyo ventilatorio y circulatorio, y esto se debe hacer en la última etapa de la intoxicación. Las benzodiazepinas por vía intravenosa son las drogas indicadas para prevenir o detener las convulsiones, y es preferible no usar propofol ni barbitúricos de acción rápida porque estos medicamentos son más propensos a producir depresión cardiovascular que la benzodiazepina. Como les comentaba, la somnolencia es la manifestación más frecuente resultante de la acción de los anestésicos locales. Y como dato adicional, pues la lidocaína puede producir disforia, euforia y espasmos musculares, pérdida de conciencia precedida por síntomas de sedación. Siguiente, por favor. Entonces, los efectos adversos en el sistema cardiovascular pueden ser consecuencia de una administración intravenosa inadvertida de anestésicos locales, especialmente si el medicamento está mezclado con la epinefrina. Pero la absorción sistémica actúa sobre el sistema cardiovascular, principalmente en miocardio, y allí producen disminución de la excitabilidad eléctrica, de la tasa de conducción y de la fuerza de contracción. También es pues, usual, también podrían causar dilatación de las arteriolas. En los efectos cardiovasculares, vemos que después de que se alcanzan las concentraciones sistémicas y luego de que se observan los síntomas del sistema nervioso central, es que vamos a observar los síntomas del sistema cardiovascular. Sin embargo, pues hay ocasiones en que las dosis más bajas de algunos anestésicos pueden causar un colapso cardiovascular y la muerte debido al inicio repentino de la fibrilación ventricular sin necesidad de pasar por los síntomas neuronales. Tenemos que también la taquicardia y la fibrilación ventricular son consecuencias poco frecuentes de los anestésicos locales, excepto de la bupivacaína. Siguiente, porfa. En el músculo liso, deprimen las contracciones del intestino, relajan el músculo liso vascular y bronquial, y aunque las concentraciones bajas inicialmente pueden producir pues una contracción. La anestesia raquídea y epidural y la instilación de anestésicos locales en cavidad peritoneal, que es instilación pues, por goteo, pueden causar parálisis del sistema nervioso simpático, y esa parálisis puede llevar a que haya un aumento en el tono de la musculatura gastrointestinal. Los anestésicos locales también pueden aumentar el tono de reposo y disminuir las contracciones del músculo uterino humano. Sin embargo, las contracciones uterinas pues rara vez son inhibidas durante la anestesia general intraparto. Siguiente, por favor.
Los efectos adversos en la unión neuromuscular y los ganglios van a afectar la transmisión de la unión neuromuscular. En concentraciones en las que el músculo responde normalmente a la estimulación eléctrica directa, la procaína puede bloquear esa respuesta del músculo esquelético a las descargas nerviomotoras máximas y a la acetilcolina. Se producen efectos similares a nivel de los ganglios autónomos debido a que al bloqueo pues, de los receptores nicotínicos de acetilcolina por las altas concentraciones de anestésico local. Siguiente, por favor. Adriana, Camila levantó la mano. No sé si va a preguntarle algo ahí. María Camila. No, listo, Adriana, qué pena. Listo, no, tranquila. Entonces, bueno, en cuanto a la hipersensibilidad, tenemos que se da en casos muy raros y en caso de darse puede manifestarse como una dermatitis alérgica o como un ataque de asma. También ocurren con mayor frecuencia en los anestésicos de tipo éster y se da por compuestos similares o porque están relacionados químicamente por la presencia de algún metabolito común. Las respuestas a los agentes tipo amida son muy poco comunes y generalmente cuando ocurren es porque ahí está la presencia de algún conservante que puede causar pues esa reacción alérgica, pero no por el anestésico como tal. Los preparados anestésicos locales que contienen un vasoconstrictor también pueden provocar respuestas alérgicas debido al sulfito agregado como antioxidante. Entonces, esto para tenerlo en cuenta en el caso de que la lidocaína venga mezclada con la epinefrina. Siguiente, por favor. Y bueno, ya hablamos de las reacciones adversas, ahora vamos pues a hablar del metabolismo. Los anestésicos tipo éster, como ya les había mencionado, son hidrolizados e inactivados por esterasas plasmáticas, probablemente sea la colinesterasa, y el hígado también participa en la hidrólisis de los anestésicos locales. Los anestésicos locales de tipo amida son degradados por los citocromos hepáticos y las reacciones iniciales implican N de alquilación, luego hidrólisis. En el caso de la prolicaína, el paso inicial es hidrolítico. Va a formar metabolitos de otoluidina y eso puede causar metahemoglobinemia. Cuando se realiza una inyección intratecal de un anestésico en fluido espinal, allí no hay presencia de esterasas. Entonces, en ese caso, la anestesia va a persistir hasta que el agente anestésico se haya absorbido en circulación. El uso de anestésicos locales con un enlace amida se debe usar con precaución en personas con enfermedad hepática severa. ¿Por qué? Porque como les he estado mencionando, que ya les he dicho pues varias veces, este tipo de anestésicos tiene un metabolismo hepático. Siguiente, por favor. Entonces, toxicidad. La toxicidad puede ser el resultado de un desequilibrio entre las tasas de absorción y de eliminación. La tasa de absorción en la circulación sistémica puede reducirse incorporando un agente vasoconstrictor, por ejemplo, la epinefrina. Sin embargo, la tasa de degradación puede variar entre los anestésicos locales y eso es lo que va a determinar la seguridad de un agente anestésico. Debido a que la toxicidad está relacionada con la concentración de fármaco libre, la unión del anestésico a las proteínas presentes en suero y tejido puede reducir la toxicidad. Actualmente se está estudiando una terapia intravenosa de emulsión de lípidos
para revertir los efectos de esa toxicidad sistémica. Aún no se sabe bien cómo funciona la terapia, pues está en estudio, pero se cree que esos lípidos que se inyectan van a proporcionar un entorno de micelas que van a particionar las drogas lipofílicas. Los sitios de unión al plasma sirven para moderar los niveles de anestésico en sangre. Los anestésicos que se unen a la amida se unen a proteínas plasmáticas, principalmente a la glucoproteína ácida alfa 1. También pues a tener en cuenta es que existen factores que van a aumentar o a disminuir el nivel de esa glucoproteína ácida alfa 1. Cambiando así pues la cantidad de anestésico suministrado al hígado para el metabolismo e influyendo en la toxicidad sistémica. Entonces, pues los aspectos que aumentarían ese nivel de la glucoproteína podrían ser el cáncer, la cirugía, algún trauma, infarto agudo del miocardio, tabaquismo, uremia. Y los factores que la podrían disminuir sería el consumo de anticonceptivos orales. También es importante la edad, porque hay cambios relacionados con la edad en la unión de los anestésicos locales a la proteína. Por ejemplo, en el caso de los neonatos, hay una deficiencia relativa de proteína plasmática de unión de los anestésicos locales. Por tanto, un bebé pues, es más susceptible a tener una toxicidad de este tipo. Y algo que no escribí ahí, y es que la absorción por el pulmón juega un papel pues, muy importante en la distribución de los anestésicos de tipo amida. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de los anestésicos locales y agentes afines. Voy a hablar de 3 en particular, pero realmente solamente se están utilizando 2. Siguiente, por favor. El primero es la cocaína. La cocaína es un éster de ácido benzoico y metilhegonina. Si bien pues, es catalogada como el primer anestésico del mundo y bueno, su toxicidad y su potencial de abuso han reducido su uso clínico. Y pues de hecho en Colombia no es usada como fármaco, o bueno, al menos no lo es de forma legal. En acción y preparados farmacológicos tenemos que bloquea los impulsos nerviosos y ocasiona una vasoconstricción local secundaria a una inhibición del transportador de norepinefrina. Su alta toxicidad se debe a la reducción de la captación de catecolaminas en los sistemas nerviosos periférico y central y a la consiguiente prolongación del tiempo de permanencia del transmisor en la hendidura sináptica. Las propiedades eufóricas se deben a la inhibición de la captación de catecolaminas, en particular de la dopamina en el sistema nervioso central. Otros anestésicos locales no bloquean la captación de norepinefrina y no producen sensibilización a las catecolaminas, vasoconstricción o midriasis, como en el caso de la cocaína, que sí lo produce. Y pues actualmente, eso decía el libro, que la cocaína se usa básicamente para anestesia tópica del tracto respiratorio superior. Allí la combinación de sus propiedades anestésicas locales y vasoconstrictoras va a hacer que ocurra anestesia y encogimiento de la mucosa. Pero pues como les había mencionado, es una sustancia potencialmente adictiva, por lo que está catalogado como una sustancia de lista 2 por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos. El libro la mencionaba como de uso habitual en medicina. Yo me puse a averiguar en Colombia a ver si por esas cosas de la vida había algún fármaco legal que la usara y no, en Colombia legalmente no se usa. Siguiente, por favor. En cuanto a la lidocaína, esta es una aminoetilamida y es el anestésico local de amida prototípico y es el de mayor uso. Tiene una alta capacidad de penetración
con un inicio rápido de la anestesia. La acción del anestésico puede durar entre 1 y 1.5 horas, dependiendo de la técnica y la concentración que se use, y si hay presencia o no de vasoconstrictores, ya que la lidocaína puede provocar vasodilatación, y esa vasodilatación acelera la absorción, y por eso es que el fármaco suele asociarse con adrenalina. Se puede emplear tópicamente en la anestesia de mucosas, como por ejemplo en garganta, en uretra, en región anal. También se puede emplear en piel intacta, en tejido celular subcutáneo, en úlceras cutáneas. En anestesia parenteral, es decir, cuando se realiza infiltración, bloqueo troncular, subaracnoidea, peridural o regional intravenosa. Algunos nombres comerciales son silocaína, roxicaína, unicaína y farmacaína. La lidocaína pues está disponible en jalea, en pomada, en spray, en soluciones para infiltración, ya sea sola o con adrenalina, también para anestesia conductiva y cárpulas para odontología, que son como unos tubitos que aparecen en unos repuestos de lapicero. También puede acompañar otras sustancias, no solo vasoconstrictoras, sino antisépticos, antiinflamatorios, corticoides, y en este caso se utilizaría en piel y en mucosas. Siguiente, por favor. Y la tenemos disponible como EMLA y como Versatis. Ya yo averigüé, eso sí están disponibles acá en Colombia. El EMLA es una mezcla de prilocaína al 2,5% y de lidocaína al 2,5%. A temperatura ambiente es una cremita, pero cuando entra en contacto con la piel sufre licuefacción, y esa licuefacción facilita su penetración incluso si la piel está intacta. Puede producir una anestesia con una profundidad de hasta 5 milímetros durante 1 hora. Y tenemos Versatis al 5%, que son unos parches para uso tópico que se usan en el manejo del dolor de la neuralgia postherpética. Estos parches se aplican durante 12 horas al día con mínimo riesgo de toxicidad sistémica. Siguiente, por favor. Y tenemos entre este grupo la bupicaína, la bupivacaína. Este es uno de los anestésicos locales de más larga duración de acción, y es útil en casi todas las aplicaciones donde se necesita un anestésico local de larga duración. Es de tipo amida, tiene una estructura similar a la lidocaína, capaz de producir anestesia prolongada. Su acción de larga duración tiende a proporcionar un bloqueo más sensorial que motor, por lo que es común que se use durante el trabajo de parto o en postoperatorios. Como les había mencionado, pues se absorbe más lento que la lidocaína, tiene metabolismo hepático, se absorbe más lento que la lidocaína, por lo que los niveles plasmáticos aumentan más lentamente luego de un bloqueo. Como les comentaba, el metabolismo es hepático, se da por el citocromo P3A4. Luego de eso se convierte en pipecorilxilidina. Luego de eso sufre una glucuronidación y luego se excreta. Es importante recalcar que la bupivacaína es más cardiotóxica que la lidocaína a dosis equiefectivas. Y esto se va a manifestar en arritmias ventriculares severas, en depresión del miocardio y después de una administración intravascular inadvertida. Siguiente, por favor. Diego. Bueno, vamos a hablar de los anestésicos locales apropiados para inyección. La cantidad de anestésicos sintéticos locales es tan grande que no podemos analizarlo en su totalidad, por ser poco práctico. Algunos anestésicos locales son tóxicos para ser administrados por inyección.
Su uso está restringido y la aplicación tópica en ojos, mucosas o la piel. Sin embargo, muchos anestésicos locales pueden ser utilizados por infiltración o inyección para producir bloqueos nerviosos. Bueno, entonces a continuación nombraré las principales categorías de anestésicos locales en su orden alfabético. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos la articaína. Esta se usa para procedimientos dentales y periodontales. Los encontramos en solución al 4%, generalmente con epinefrina. Contiene tanto una amida como un éster, por lo que se degrada tanto en el plasma como en el hígado. Al ser un anestésico local de amida, también contiene ésteres, entonces su acción es rápida, de 1 a 6 minutos, y su duración total es de 1 hora. Siguiente, por favor. La cloroprocaína. Es un derivado clorado de la procaína. Sus principales activos con su inicio rápido y su corta duración de acción. Su reducida toxicidad debido a un metabolismo rápido, que por lo general es una vía media de más o menos 25 segundos. Hay controversiales reportes del bloqueo sensorial y motor prolongado después de la administración epidural y subaracnoidea de este medicamento cuando se da en grandes dosis. Esta toxicidad parece ser el resultado de un pH bajo, el cual influye, y el uso del metabisulfito de sodio para que se usa como conservante en formulaciones. Eh, no existen reportes de neurotoxicidad, eh, de nuevas preparaciones de cloroprocaína que contienen esto ácido etiloaminotetraacético, el EDTA, y también se ha reportado que después de la administración de este medicamento se puede dar dolores musculares, digamos, en el caso de una administración intrarraquídea, puede darse los dolores musculares debido a que esa anestesia epidural eh, está relacionada con el volumen de la droga inyectada y al uso para la infiltración en la piel. Siguiente, por favor. Medicaína es una, es una amida de acción intermedia con propiedades farmacológicas similares a la lidocaína. Sin embargo, la medicaína es más tóxica para el neonato, por lo cual no se recomienda en obstetricia y en pediatría. Su inicio de acción es similar, pero su duración es ligeramente más larga que la lidocaína. Las dosis seguras dependen de la vascularización del tejido. Generalmente, las dosis máximas para adultos saludables es de 7 miligramos sobre kilogramo, administrándose un máximo diario de 400 miligramos. Siguiente, por favor. Prilocaína es una aminoamida de acción intermedia, tiene un perfil farmacológico similar a la lidocaína. Causa poca vasodilatación, por lo tanto puede usarse sin un vasoconstrictor. Su mayor volumen de distribución reduce su toxicidad en el líquido cefalorraquídeo, haciéndola apropiada para el bloqueo regional intravenoso. El uso de la prilocaína se limita a gran medida a la odontología, por lo que es una droga que, que únicamente se usa como anestésicos locales, y también hay que tener ¿cómo decirlo? Hay que tener cuidado porque esto lo que nos puede causar es una metahemoglobemia, que es una afección en la cual la hemoglobina no puede transportar el oxígeno hacia los tejidos. Siguiente. La robicaína es ligeramente menos potente que la bubicaína,
en la producción de la anestesia. La rodicaína parece ser adecuada tanto para anestesia epidural como la regional, con una duración similar a la de la ubicaína. Debido a la toxicidad cardíaca de la ubicaína, fue necesario desarrollar un anestésico local menos tóxico y de larga duración. Entonces, en el 96 se desarrolló así la aminoetilamida de ubicaína, que se eligió con un enantiómero S, lo cual es menos tóxico, ya que es en la forma del isómero R. Siguiente, por favor. Tetracaína es un aminoéster de acción prolongada. Es significativamente más potente y tiene una duración más larga que la procaína. Se usa para anestesia raquídea cuando se requiere un fármaco de larga duración. También incorpora varias preparaciones anestésicas tópicas. Puede exhibir un aumento de la toxicidad sistémica porque se metaboliza más lentamente que otros anestésicos locales de éster de uso común. Siguiente, por favor. Bueno, entonces aquí tenemos agentes utilizados principalmente para anestesiar las mucosas y la piel. Algunos agentes son útiles como agentes anestésicos tópicos en la piel o en las mucosas, aunque son demasiado irritantes o ineficaces para ser aplicados en los ojos. Estas preparaciones son efectivas para el alivio sintomático del prurito anal y genital, las erupciones por hiedra venenosa y muchas otras dermatosis agudas y crónicas. A veces se combinan con glucocorticoides o antihistamínicos y están disponibles en varias fórmulas patentadas. Siguiente, por favor. La ibucaína es un derivado de la quinolina. Su toxicidad originó la eliminación del mercado de Estados Unidos. La FDA lo retiró, pero está disponible como venta libre como ungüento, ya que lo pueden usar para el tratamiento de las hemorroides. Siguiente. Todos alguna vez hemos tenido que usarlo, la pramoxina. El hidrocloruro de pramoxina es un agente anestésico superficial que no es un éster de benzoato. Produce anestesia superficial satisfactoria, que es razonablemente bien tolerada en la piel y en las mucosas. Muchos cuando han tenido quemaduras por el sol o irritaciones por picaduras de mosquitos, pues me imagino que lo conocen. Muchos preparados actualmente, como cremas, lociones, aerosoles, gel, lo contienen y es muy usado sobre todo en las épocas de verano. Siguiente. Usos clínicos de los anestésicos locales. Entonces, en anestesia local consiste en la pérdida de la sensibilidad de una parte del cuerpo sin pérdida de la conciencia o deterioro del control central de las funciones vitales. Esto protege, nos da dos ventajas fundamentales sobre la anestesia general. Bueno, siguiente, por favor. Tenemos la anestesia tópica. La anestesia de las mucosas y la nariz, de la boca, garganta, árbol traqueobronquial, el esófago, el tracto genitourinario puede realizar por aplicación directa de soluciones acuosas, de sales o de muchos anestésicos locales por suspensión o de anestésicos locales poco solubles. Típicamente se usa la tetracaína al 2%, la diocaína entre el 2 al 10% y la cocaína del 1 al 4%, aunque en Colombia no se usa. La cocaína se usa en la nariz, nasofaringe, boca, garganta, oídos, donde se produce la vasoconstricción única y también anestesia. La reducción de las mucosas disminuye el sangrado en la operación y mejora la visualización quirúrgica. Siguiente, por favor. Tenemos la anestesia por infiltración. Puede ser tan superficial como para incluir solamente la piel.
pero también puede abarcar estructuras más profundas, incluidos los órganos intraabdominales, cuando estos también son infiltrados. La anestesia de infiltración, generalmente lo que se intenta es directamente acceder a los nervios cutáneos. Generalmente estas soluciones contienen epinefrina y generalmente no se suministran en terminaciones arteriales, por ejemplo, de los dedos de las manos, los pies, las orejas, la nariz y el pene, debido a que eso causa la vasoconstricción y nos podría causar una gangrena. Siguiente, por favor. Bueno, anestesia de bloqueo de campo. La anestesia de bloqueo de campo se produce por una inyección subcutánea de una solución de anestésico local para anestesiar la región distal a la inyección. O sea, por ejemplo, en una infiltración subcutánea de la porción proximal de la superficie palmar del antebrazo, se produce un área extensa de anestesia cutánea que comienza de 2 a 3 centímetros distal del sitio de inyección. El mismo principio puede ser aplicado con un beneficio particular para el cuero cabelludo, la pared abdominal anterior, las extremidades inferiores. Los medicamentos, las concentraciones y la dosis recomendadas son las mismas para que la anestesia de la infiltración. La ventaja de la anestesia de bloqueo de campo es que con menos cantidad de medicamentos se puede anestesiar un área mayor en comparación a la anestesia por infiltración. Obviamente se debe tener conocimiento previo de la neuroanatomía para tener un esencial éxito de la anestesia de bloqueo de campo. Siguiente, por favor. Bueno, anestesia con bloqueo de nervios. La inyección de solución de anestésico local alrededor de los nervios periféricos o individuales de plexos nerviosos produce áreas de anestesia aún mayores a las aportadas por las técnicas anteriores. Entonces, en el bloqueo de los nervios periféricos mixtos y plexos nerviosos también suelen anestesiarse por nervios motores somáticos, produciendo la relajación del músculo esquelético, que es esencial para algunos procedimientos quirúrgicos. Las áreas de bloqueo sensorial motor generalmente comienzan varios centímetros distales al sitio de inyección. Hay 4 determinaciones principales de inicio de anestesia sensorial después de la inyección cerca de un nervio. Entonces, en el primero tenemos la proximidad de la inyección al nervio. Segundo, tenemos la concentración del volumen de la droga. Tercero, tenemos el grado de ionización de la droga. Y cuarto, tenemos el tiempo. El anestésico local nunca se inyecta intencionalmente en el nervio. Esto sería muy doloroso y podría causar daño en los nervios. En cambio, el agente anestésico se deposita tan cerca como sea posible del nervio. Siguiente, por favor. Bueno, la anestesia raquídea es una inyección de un anestésico local en el líquido cefalorraquídeo en el espacio lumbar. Esta puede causar tiempos más prolongados y también nos permite que la anestesia local se produzca por niveles plasmáticos insignificantes. La anestesia raquídea sigue siendo una de las formas más populares de anestesia. Digamos, en la mayoría de los adultos, la médula espinal termina por encima de la segunda vértebra lumbar y entre ese punto y la terminación del sacotecal del sacro, el umbral y las raíces sacras están bañadas en el líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, en esta región hay un volumen relativamente grande de líquido cefalorraquídeo, dentro del cual se puede inyectar esta droga, minimizando así el potencial de trauma nervioso directo. Siguiente. Bueno, entonces, en resumen, aquí tenemos unas tablas, que son muy prácticas. Entonces, en cuanto a la anestesia tópica, tenemos estos medicamentos, bueno, en el caso de la lidocaína, su uso terapéutico o duración, tenemos que es una anestesia superficial de las mucosas, encontramos en soluciones de 2 al 10%, que
tiene 30 minutos de duración más o menos. La dosis máxima para adultos saludables es más o menos de 4 miligramos sobre kilogramo. Tenemos la cocaína, que es anestesia superficial de las mucosas de la nariz, que en Colombia lo usan para otras cosas. En solución encontramos del 1 al 4%, 30 minutos de duración, y la dosis máxima en adultos es de 1 a 3 miligramos sobre kilogramo, teniendo un máximo de 400 miligramos al día. Nos produce vasoconstricción y anestesia. Tenemos también las mezclas biotécnicas de aceites o crema de lidocaína del 2.5%. Bueno, las diferentes presentaciones. Esto lo que nos da es una anestesia superficial de las estructuras cutáneas. Es eficaz a una distancia de 5 milímetros de profundidad. Requiere de 30 a 60 minutos de contacto para establecer una anestesia efectiva. Y no se deben usar en las mucosas ni en pieles desgastadas debido a que puede causar una absorción rápida. Siguiente. Bueno, entonces en cuanto a la anestesia de infiltración tenemos la lidocaína. Se usa como anestesia superficial de estructuras cutáneas. A la adición del bicarbonato de sodio diluido. Bueno, tenemos estas presentaciones. La dosis máxima para adultos es de 4 miligramos sobre kilogramos. La adición de epinefrina aumenta la duración de acción y la dosis máxima segura de la lidocaína. La bupivacaína es un anestésico superficial de estructuras cutáneas. Se dan en dosis bajas de adultos de 2 miligramos sobre kilogramo. En adición a la epinefrina, aumenta la duración de acción y la dosis máxima segura de la bupivacaína. Siguiente. En cuanto a anestesia con bloqueo de nervios, tenemos estos medicamentos. La articaína, que tiene 1 hora de duración. Se usa para procedimientos dentales, periodontales, soluciones al 4%, generalmente con epinefrina. Contiene tanto una amida como éster. Entonces, pues, rápida acción y uso prolongado más o menos de 1 hora. La lidocaína, tenemos el uso terapéutico de 1 a 2 horas. Nuevamente, la adición de la epinefrina prolonga la duración y las dosis seguras depende de la vascularización del tejido. Entonces, cuando la lidocaína está entre el 1 al 1.5, la dosis máxima para adultos es de 4 miligramos sobre kilogramo. Y la medicaína, del 1 al 2%, la dosis máxima para adultos saludables es de 7 miligramos sobre kilogramos, llegándose a un máximo de 400 miligramos por día. La ubicaína, robicaína, de 6 a 8 horas de duración. Tiene mayor duración de bloqueo sensorial, la ubicaína que la robicaína, y nuevamente la adición de la epinefrina prolonga la duración de estos fármacos. Las dosis seguras dependen nuevamente de la vascularización del tejido que se quiere anestesiar. En el caso de la ubicaína tenemos del 0.5 a 0.3%, que una dosis máxima para adultos va a ser de 2 a 3 miligramos sobre kilogramos, llegándose a un máximo de 400 miligramos por día. La robicaína de 5 al 0.775, dosis máxima de 3 a 4 miligramos sobre kilogramo. Es necesario la identificación de los nervios bloqueados, la estimulación nerviosa o ultrasonido, que puede aumentar la seguridad del éxito del bloqueo. Siguiente. Bueno, la anestesia epidural, tenemos estos medicamentos. Entonces, en cuanto a la cloroprocaína, podemos decir que es de corta duración y nuevamente la epinefrina prolonga su acción. Encontramos en soluciones de 2 al 3%. Se puede dar un posible dolor de la espalda posterior al procedimiento. Se dice que
porque puede producir tetania en los músculos de la espalda, entonces eso nos va a causar dolor. Tenemos la lidocaína, una duración intermedia de epinefrina, nuevamente prolonga la acción, solución al 2%, dosis máxima para adultos de 4 miligramos sobre kilogramos. La ubicaína tiene larga duración, dosis máxima para adultos saludables de 2 a 3 miligramos sobre kilogramo. Y finalmente la rodicaína es una larga duración, que es una dosis máxima para adultos saludables de 2 a 3 miligramos sobre kilogramos. Puede tener menos toxicidad que las dosis eficaces de la ubicaína. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos la anestesia raquídea. Nuevamente tenemos a la lidocaína. Corta duración de 60 a 90 minutos. En caso de cirugía perineal, se administra de 25 a 50 miligramos. Y en asociación con la lidocaína dorsal, con síntomas neurológicos transitorios, la tetracaína, larga duración de 210 a 240 minutos. Nuevamente, la acción es aumentada por la epinefrina. Se podrían administrar de 5 miligramos para cirugía perineal y 10 miligramos para cirugía de la extremidad inferior. Finalmente tenemos la ubicaína, que es un fármaco de larga duración, de 210 a 240 minutos. Su dosificación de 10 miligramos para cirugía perineal y para el caso de extremidad inferior, de 15 a 20 miligramos para cirugía abdominal. Siguiente. Gracias. Nos vemos en Kahoot. Ya compartiremos el código. Listo. Muy bonita la presentación. Expusieron muy bien los dos. Creo que Diego principalmente mejoró muchísimo respecto a las otras exposiciones que había tenido. Felicitaciones a ambos. Muy bien. ¿Qué les iba a comentar? También quedé muy sorprendida, pues nunca había leído de dónde realmente provenía los anestésicos locales, y vea que la historia es muy interesante ahí en Goodman, cuando empiezan a hablar que todo proviene de las hojas de la coca, de la planta de la coca. Y todo tiene lógica porque todo termina en caína, cocaína, lidocaína, todas terminan. Entonces, pues me parece también muy interesante esa parte de dónde provienen estos compuestos. No tengo, de la presentación abarcaron, en la parte inicial fue de Isasi, el resto fue todo de la Goodman, y es como muy claro y está muy referenciado a lo que dice realmente el texto. Muy bien por Adriana, que nos explicó la fisiopatología, nos mostró el receptor y el sitio donde realmente actúa estos anestésicos locales. También resalto lo que ustedes nos querían decir respecto a que no es ir directamente al nervio para que el fármaco actúe, sino es a nivel periférico para que tenga su efecto, y que y esos medicamentos pueden tener agregado otro fármaco para evitar como esa absorción o distribución sistémica, como los vasoconstrictores, como son la epinefrina. Son muy buenos, solo que cuando hay en esas regiones
uno sí le da temor poner el anestésico local con epinefrina por el riesgo de la vasoconstricción sea marcada y cause necrosis. Pero, por ejemplo, las heridas de cuero cabelludo que sangran mucho, entonces uno sí les puede poner la infiltración local del anestésico con epinefrina. En las extremidades les pone la lidocaína con epinefrina. Respecto a los anestésicos tópicos, por ejemplo, en pediatría ha sido muy discutido esta parte, si uno para evitar el dolor de los niños con el pinchazo, para canalizarlos o para tomar muestras, en algunos sitios muy play o pueden utilizar algo de anestésico local, pero mire que hay demora en esto, entonces miren que ustedes, no sé si fue Adriana o Diego, nos decían que hay que esperar más o menos 1 hora, y pues un personal médico y un personal de enfermería no va a estar esperando que actúe el anestésico para que después puedan, que pueda que esto pinchar a la persona. También, por ejemplo, en las funciones lumbares. En las funciones lumbares algunos también hacen una infiltración con el anestésico en la piel para después hacer otra punción para la redundancia, para la punción lumbar. Pero pues muchos discuten eso porque serían dos punciones. ¿Qué más? Es súper utilizado y me parece que hicieron una muy buena revisión para uno poder entender como médico cómo funciona, primero cómo es el origen, cuál es el mecanismo de acción, cuáles son las diferentes presentaciones y las dosificaciones, que siempre hay que tener los efectos adversos de estos medicamentos. A uno siempre le enseñan cuando ustedes hacen en la práctica que cuando uno vaya a infiltrar principalmente la herida para suturarla, uno hace funciona la parte periférica de la herida y aspira para que no tenga por ahí, no haya funcionado un vaso y que usted le vaya a poner el anestésico al vaso sanguíneo en vez del tejido. ¿Por qué? Porque el riesgo es que como son bloqueadores de los canales de sodio y como hemos estado hablando, pues aquellas células que tienen de importancia su potencial de acción pueden verse afectadas. Y en esas, pues las células de conducción cardíaca me pueden llevar a arritmias cardíacas, aunque paradójicamente la lidocaína se utiliza como antiarrítmico. ¿Listo? Lo que decía Diego, que en Colombia utilizábamos erróneamente la cocaína, yo creo que no solamente es Colombia, lamentablemente Colombia la está utilizando ahora sí, y más aún las zonas que son productoras de la coca. Por ejemplo, Tibú ahorita está pasando por una situación muy compleja donde antes no se veía el consumo de sustancias psicoactivas, ya hay consumo de sustancias psicoactivas y eso es una problemática social muy compleja, porque igual nosotros somos pues la gente de Colombia, algunas personas son productoras de la mata de coca y pues de su procesamiento para ser exportada. Porque hay países que son con más alto índice de consumo de la cocaína. ¿Qué fue lo otro que también? No, ya. Pásame las diapositivas a ver si me acuerdo de algo que de pronto quisiera resaltar. Súper buena toda esta parte de la historia.
Esta hipersensibilidad, ojalá que nunca le pase, porque pues imagínense que uno sea hipersensible al anestésico local, si es cosa como jodido. Esperemos que nunca le llegue a pasar con ningún paciente. A mí particularmente nunca me pasó. Siguiente. Pero a ver si miramos en el libro de la de Antioquia hay algo de intoxicación con anestésico local. Espera un momento. Hay intoxicaciones por cocaína. Página 127. Y son 4 hojas. La leen. Intoxicación por cocaína del libro de intoxicaciones. Listo. Siguiente. Ya puso chiquita. Siguiente. Esta, EMLA, es una de las que como se han hecho estudios en pediatría para ver si se beneficia, si es beneficioso ponerles a los niños previo a la punción, pero no se ha visto que tenga como superioridad al no utilizarlo. Siguiente. Okay. Hay un anestésico, la de arriba, la de ofsálmico, tetracaína clorhidrato. Alcaíne se llama la que uno tiene más que todo en urgencia, búsquenla ahí en alcaíne. Sí, busca como esto, busca ahí, Adriana, ahora unas pestañas y busca alcaíne. Miramos qué es lo que contiene el alcaíne. Es el que más está en urgencias para hacer, si quiere poner en la imagen. Es el que uno más tiene en urgencias para poner anestesia tópica a nivel ocular. Y mire que tiene clorhidrato de ¿qué? De proximetacaína. Se llama la alcaína. Listo. Para que lo tengan ahí en cuenta. Esta no sé, puede ser que en algunas partes la utilicen la tetracaína de clorhidrato. O sea que es como un nombre genérico. Pero en urgencias yo siempre he visto es que utilizamos la alcaína, la otra. Listo. Siguiente. ¿Y dónde está el paradrín? Siguiente. Ya eso es un nivel súper avanzado. Si es que yo no sé si es que digo va a ser anestesiólogo, pero ya en su campo de bloqueo y anestesia raquídea. Súper bueno. Gracias por el resumen. Listo. Deja de compartir y yo les presento una cosa. Estaba buscando el artículo donde saqué eso, pero no lo consigo. No sé de dónde lo saqué. Entonces, mira acá respecto a la lidocaína, que es la que uno más utiliza en urgencias para poder hacer las infiltraciones o poner anestesia local.
Entonces, que la lidocaína se consigue en unos minutos a la administración y dura de 1.5 a 2 horas. ¿Cómo es su correlación entre el porcentaje? Porque es que mira que cuando vienen en jalea, vienen es en porcentaje, hasta también cuando vienen en frasco, entonces viene lidocaína al 4%, al 3%, al 2.5%. Entonces, esa tablita a mí me parece súper buena porque le dice a uno cuánto equivale eso en miligramos por mililitro. Entonces, cuando diga lidocaína al 4%, eso equivale a que tiene 40 miligramos por mililitro. Acá en esta otra tablita me ponen como mire que la lidocaína viene en concentraciones de 0.5 al 2%. Es decir, que 0.5 trae 5 miligramos en un mililitro y 2%, 20 miligramos en un mililitro. Dosis máxima de 3 a 5 miligramos por kilo y con adrenalina de 7 miligramos por kilo. Tiene un inicio rápido y la vía es por infiltración. Y acá, es que no recuerdo dónde está, lo estoy buscando, es ese artículo dónde estaba. Es un cuadro que ponen como cuáles son las dosis para la infiltración y bloqueo. Entonces ponen dosis máximas con epinefrina y sin epinefrina. Y mire que están separados el del grupo de éster y del grupo de aminas. Y la que más, pues como nuevamente digo, lo que más uno utiliza es la lidocaína. Entonces mira que con epinefrina si va a ser una infiltración diferente a la dental, la dosis máxima va a ser de 7 miligramos por kilo. Pero recuerde que tienen que hacer la conversión, ¿cierto? Porque usted puede calcular acá 7 miligramos por kilo, entonces por ejemplo pesa 10 kilos. Entonces 70 miligramos, ¿cierto? Sería la dosis máxima para una persona que pese, para un niño que pese 10 kilos. Entonces, usted van acá, 70 miligramos, entonces sería más o menos como 1.5 mililitros, ¿cierto? Porque si la concentración viene del 4%, o si la concentración viene de 0.5, pues usted hace la conversión de cuántos mililitros es lo máximo que puede recibir esa persona, ¿cierto? Para eso es importante esta tablita de conversión, para uno saber, uno calcula acá la dosis máxima en miligramos por kilo y después lo cambia dependiendo de la concentración del anestésico, como está en porcentaje. Y ya eso es cuando si existe alguna intoxicación por anestésicos locales, entonces pues hay que asegurar vía aérea, hacer ventilación, la parte ventilatoria es muy importante, evitar la vasopresina, el calcio, los canales, los bloqueadores de canales de calcio, los betabloqueadores, o adicionar algún anestésico local. Si tiene convulsiones, pues aplicar benzodiazepinas, administrar emulsión lipídica, pues eso ya sería en unidad de cuidado intensivo. Aplicar las emulsiones lipídicas o hacer fluidoterapia. Ya, y pues si entra ya en choque, pues poner vasopresores tipo fenilefrina. Listo. No, si llego a conseguir el artículo, se los envío para que lo tengan ahí para subir. Listo. ¿Alguna pregunta, inquietud, duda, comentario? ¿No? Oiga. No. Bueno, nos vemos mañana, que mañana tenemos quiz. Mañana tenemos el quiz de neurofarmacología
entra todo lo que hemos visto. Entonces, ¿qué hemos visto? Para los que de pronto no recuerdan. Hemos visto tercer corte, sedantes e hipnóticos, antipsicóticos y antidepresivos, anticonvulsivos, opioides y anestésicos locales que nos mostraron hoy los compañeros. Van a hacer preguntas de selección múltiple y otras preguntas abiertas. Va a ser en formulario de Google. El tiempo va a ser restringido. Entonces, para que estudien bastante, por favor. ¿Qué les voy a preguntar? Lo que siempre hemos comentado en la clase, lo que resalte y lo que hemos hecho retroalimentación después de las exposiciones de los compañeros. Nos vemos entonces mañana. Mañana nos podemos ver a las 7 de la mañana. De 7 a 8 hacemos como todo esto del quiz y la retroalimentación. ¿Preguntas, dudas? No. Listo, muchachos. Nos vemos mañana. Gracias, profe. Chao, hasta luego. Chao, que profe.